que vamos a ver son referencias y citas bibliográficas usando el módulo que tiene Word y bajo el formato APA. Word tiene una gran ventaja que es, me simplifica de gran manera cómo hacer una referencia bibliográfica, incluso cómo incorporar una cita de Word, pero hay que saber manejar. Y ahora, a este nivel es muy importante hablar lo que significa una referencia y una cita. Voy a contar una historia. José tenía que hacer un ensayo sobre tiburones en el mar y encontró un documento donde describía y diferenciaba las diferentes especies, los riesgos de extinción, un documento bello de como 30 páginas. José nunca leyó el ensayo, solo lo buscó en la web, lo descargó, cambió el formato, el tipo de letra, le puso el logo de su universidad, su nombre, y lo imprimió y sacó la máxima nota. Esta historia es verdadera. José tenía otro nombre, pero existió. Con esto quiero llevar, José no aprendió nada. Su único mérito fue hacer una copia de internet y copiar la información. José no puede escribir, no puede hacer un ensayo, José no podrá trabajar en su profesión. Esta es una reflexión que nos tenemos que hacer desde el primer año. Ustedes están en quinto y están escribiendo su monografía. Deben escribir su monografía. Y tener claro, lo que se extrae de un documento se cita, y hay diferentes maneras de hacer una cita. Lo que no pueden hacer es copiar y pegar en el mundo profesional y pretender que eso aparezca como producción de ustedes. Se ve muy mal, se habla muy mal del profesional que hace eso, normalmente lo descalifica y nunca va a encontrar en internet el trabajo que tenía que hacer. Porque en la vida no le van a pedir hacer un ensayo de los tiburones, sino le van a pedir que escriba sobre los problemas que tiene en su industria. Y eso no lo va a encontrar en internet. Entonces es importante poder escribir y dentro de lo que se escribe poder diferenciar lo que es de uno de lo que es de los otros autores. Por eso es tan importante el respeto de la cita, el respeto de referenciar lo que es consultado y separarlo bien en el documento de lo que uno escribe. La paradoja, con internet tenemos información increíble, la cantidad de información. El problema cuando no existía internet, no hace mucho, hace 30 años atrás, era la falta de información. Estábamos en Nicaragua y no teníamos biblioteca con revistas científicas, no teníamos acceso a publicaciones científicas. Lo más que teníamos eran libros, y los libros ya están desfasados, están obsoletos, y libros viejos, porque eran traducciones, todavía libros con 10 años de antigüedad, sobre cuando lo había hecho el autor, con suerte. En cambio, hoy día tenemos muchísima información y eso es increíblemente maravilloso, pero al mismo tiempo tenemos menos producción y más reproducción. El profesional debe poder producir. Recuerden que ustedes lo contratan para escribir documentos, escribir informes. Debe poder comunicarse, debe poder hacer un reporte. Finalmente, el informe de investigación monográfico que están haciendo es un ejercicio de la vida profesional. Cuando tenga que trabajar, van a tener que escribir informes. Y los informes se escriben respetando lo que uno consulta en la bibliografía de lo que uno escribe y es producción personal. Muy bien, ahí tenemos que respetar la ética de la cita y la referencia, y el copy-paste es el camino corto, es copiar y pegar. En el mundo profesional no nos lleva a ningún lado. Es importante poder diferenciar lo que es auditoría de uno y lo que es tomado de la bibliografía. Si no se hace esto, se incurre en plagio. Hay muchos estilos para hacer las citas. Uno de los más usados es el APA, y aquí en la universidad es el que se acepta, en la Universidad Nacional de Ingeniería, el que se suele aceptar para los trabajos monográficos de pregrado.
APA significa American Psychological Association y tiene una estructura. Normalmente la cita como tal es lo que aparece en cada párrafo y puede tener el autor, la fecha, a veces tiene el número de páginas. Hay reglas para hacer la cita. A pesar de que Word da una información que a veces hay que completar. Es importante entender que tenemos dos tipos de citas. Las citas basadas en el autor, normalmente en estos casos el autor va al inicio, sin paréntesis, Sprouley, entre paréntesis 1980, explica que, o referidas al texto y el autor aparece al final. Y aparece entre paréntesis el autor con el año. Entonces tenemos dos tipos de citas, basadas en el autor y basadas en el texto. Pero también tenemos dos tipos de citas por si son textuales o no son textuales. Entonces, las citas textuales es cuando uno cita palabra por palabra, y entonces esto tiene sus reglas. Si son menos de 40 letras, con Word es muy fácil contar, llevan comillas. La cita textual de menos de 40 letras lleva comillas. Si son más de 40 palabras, se destacan en forma de bloque, con un espaciado, y no llevan comillas. Y normalmente al final va el número de páginas. Ambas, las citas textuales, llevan el número de páginas y las citas, ambos casos, la de 40 y más de 40 palabras, llevan el número de páginas. Solo que el de más de 40 palabras, el número de páginas lo va a llevar al final del texto. Las citas, vamos a ver citas textuales de menos de 40 palabras. Dice Pérez Serrano, entre paréntesis, el año, el número de páginas, que si es una página es P. y la página. Si fueran dos sería PP. Y este es un caso basado en el autor, y más de 40 palabras, Splide, entre paréntesis 1980, explica que aquí va un espacio, y al final va el número de páginas. Las citas no textuales son narrativas y se narra, puede ser un conjunto de páginas o una página. Puede ponerse el número de páginas o no. Aquí tenemos un ejemplo donde hay una narrativa de un texto y al final se puso, como está basada en el texto, el autor al final, entre paréntesis. La bibliografía, armar la bibliografía es complicado. Tenemos la gran ventaja, Word, con su módulo especial para esto, lo hace directamente. Y una bibliografía tiene diferentes partes, normalmente autor, año, eso siempre, a veces el número de las páginas, por ejemplo en las revistas, el volumen si fuera una revista, el título, la ciudad, la editorial o el nombre de la revista, en fin, según lo que se esté referenciando, la estructura es diferente. Vamos a los pasos para hacer cita y referencias. Primero, al momento de hacer una cita, agrego una nueva fuente. Las fuentes las puedo administrar, las puedo modificar. Incorporo la cita y finalmente, al final del documento, incorporo la bibliografía en orden que ya viene, en orden alfabético y bajo el formato que elegí. Veamos, el módulo de Word lo encontramos en referencias y ahí tenemos 4 opciones. Insertar la cita, y cuando inserto la cita también puedo insertar la bibliografía. Administrar la fuente, ahí también puedo insertar bibliografías
el estilo y, por último, al final, cuando en la opción bibliografía, puedo insertar todas las referencias bibliográficas. Veamos cómo crear una fuente. Cuando creo una fuente hay opciones. Tenemos libros, revistas, tenemos página web, tenemos varias opciones. Tengan cuidado con el autor. Cuando el autor son personas, hay una regla. Word lo va a decir. Se pone primero el apellido, coma, el nombre, punto y coma. Los otros, el otro autor si lo hubiera, y con la misma regla. El apellido, coma, el nombre, punto y coma y el siguiente. Cuando tengan autor corporativo, el documento es de la UNI, del MINET, del CNU, importante aquí hacer clic al autor corporativo y poner CNU, MINET, porque si no, el software lo va a entender como que fuera una persona. Muy bien, estas son las partes requeridas, pero también hay otras partes que pueden completar. La información de más nunca sobra. Entonces yo lo que digo es que mostrar los otros campos y ver otras opciones que puedo poner. Las que aparecen aquí son las obligadas, pero más información no está mal. Muy bien, también puedo hacer desde bibliografía, crear una fuente y hacer lo mismo. Hay una gran ventaja con Word, que cuando usted hace una cita, en la bibliografía le aparece un check. Si hay una bibliografía que no tiene check, es que no está vinculada la cita con la bibliografía. Tengan cuidado con eso. No pueden tener en un documento libros o referencias bibliográficas que no estén citadas. Muy bien, una fuente cualquiera la puedo copiar, la puedo eliminar, la puedo editar, cambiar, reparar. Cuando hago la bibliografía me doy cuenta que puse mal el nombre, que puse mal el apellido, que puse mal la fecha, y también puedo, desde aquí, hacer una nueva referencia bibliográfica. Cuando hagamos una cita, también la podemos editar y podemos poner el número de páginas dentro de la cita. Si queremos quitar el paréntesis, no lo podemos hacer directamente, entonces tenemos opción de solo dejar el año entre paréntesis y el autor dejarlo editado como texto. ¿Cómo puedo hacer eso? Hay una opción de editar la cita y dejarla como texto estático. Tengan cuidado con eso porque quita la vinculación, quita el check con la bibliografía. Muy bien, cuando voy a insertar, puedo insertar una cita, de insertar cita, y esto de aquí, al final puedo insertar la bibliografía y tengo diferentes formas de insertar la bibliografía. Recuerden que la bibliografía debe tener el mismo tipo de letra del documento y el mismo tipo de espaciado. Entonces, corrijan ese aspecto si no estuviera sin el documento. Bueno, muchas gracias y espero que haya sido de útil esta presentación.